Hoy en Saludables, con los neurocirujanos José María Torres y Fernando Seijo hablaremos del tratamiento quirúrgico del Parkinson. Y nuestra nutricionista Graciela Ardura nos descubrirá la quinoa. Aquí comienza Saludables. Bienvenidos y bienvenidas una tarde más a Saludables. Temas muy interesantes, pero que muy interesantes y a lo mejor muy novedosos para muchos de ustedes esta tarde aquí en Saludables. También al final del programa queremos dar una serie de recomendaciones a los adolescentes que pueden llegar a sufrir, porque hay un porcentaje de un 7% aproximadamente que sufren hipertensión. Quédense al final del programa porque vamos a darle una serie de consejos para evitar las complicaciones en la época adulta. Pero vamos a la mesa de consulta porque hoy, como les dije al principio, tenemos un tema muy interesante y que a lo mejor a muchos de ustedes les puede sorprender. Vamos a hablar del Parkinson y concretamente del tratamiento quirúrgico del Parkinson. Tenemos la suerte de poder contar con dos neurocirujanos, pues el doctor José María Torres y el doctor Fernando Seijo del Centro Médico. Buenas tardes, señores, bienvenidos. Buenas tardes. José María, lo primero, vamos a hacer un recordatorio de qué es el Parkinson realmente. El Parkinson es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que se caracteriza por temblor, la gente tiembla. Les cuesta trabajo moverse, tienen mucha rigidez y los síntomas iniciales pueden tener también pérdida de olfato, alteraciones del sueño y en fases muy avanzadas pueden incluso desarrollar algún tipo de demencia. Es una enfermedad muy incapacitante que les bloquea la capacidad de relación a los pacientes. El tratamiento médico farmacológico era el más frecuente. Era y es el más frecuente. Vale. Se empezó en los años 60 y 70 con la L-Dopa y hay muchos fármacos antagonistas, agonistas que nos permiten utilizarlo. El problema es que estos fármacos hay un momento en que se agota su eficacia, cada vez duran menos y la mejoría que consigues es menor. Con lo cual hay una serie de pacientes, sobre todo aquellos que empiezan muy jóvenes, que tienes que darles algún tipo de solución y hay algunos síntomas que no se mejoran solamente con las pastillas. Necesitas algo más para que puedan mejorar. Fernando, ¿cualquier paciente de Parkinson puede someterse a una operación quirúrgica o no? Bueno, normalmente el principio primero de la medicina es no hacer daño al prójimo. Sí, está claro. Y obtener los máximos beneficios con la mínima agresividad. Entonces, previamente a la cirugía, lo que se trata es de la medicación, que en principio es la vía oral. Y los pacientes que se someten a la cirugía del Parkinson tienen que cumplir lo que llamamos unos criterios de inclusión y de exclusión. Bien. Y esos criterios son para el beneficio del paciente, es decir, para obtener los mayores beneficios. ¿Cuáles son los criterios de inclusión y de exclusión? Pues en general los criterios de inclusión es que padezca una enfermedad de Parkinson, clínicamente estable, es decir, el Parkinson es de las pocas enfermedades que se diagnostican con la clínica, no hay ningún test especial. Sí. Después, que no tenga enfermedades graves, que la resonancia cerebral que sea normal, en fin, hay una serie de requisitos. Y uno de ellos era la edad, que poníamos 70 años. Sí. Pero ahora ya tampoco es esa. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene 75 años, tiene una cabeza que le funciona de maravilla, fisiológicamente también es una persona que está bien y entonces pues se podría beneficiar de esto. La técnica, Fernando, y te lo pregunto a ti porque eres el experto en esta técnica, ¿en qué consiste realmente? Bueno, la técnica es una sofisticación de una técnica que empezó en los años 50. La técnica en los años 50 era lesiva, es decir, se hacía lesión. Ahora, salvo excepciones, lo que hacemos es estimulación cerebral. Y la cirugía consiste en introducir un electrodo a través de un trépano, de un pequeño agujero del cráneo del paciente. Esta cirugía se hace con anestesia local y con sedación, es decir, el paciente está despierto porque tiene que hablar con nosotros, pero no sufre porque es anestesia local y además la mayor tiempo de la cirugía está medio adormilado, o sea que él no se va a enterar de nada. Lo que acabas de decir es muy importante. Tú me has contado antes de entrar aquí que una de las pacientes que habéis operado en su momento era una chica joven y el hecho de tener al paciente despierto, o sea, sedado pero despierto, ¿cuál es la intención? ¿Qué es lo que pretendéis conseguir con esa participación, digamos, del paciente? Bueno, aquí en este tipo de cirugía el paciente también actúa en cierta forma como cirujano, como del equipo del cirujano. Y te explico muy brevemente la cirugía. Bueno, el paciente primero se le pone un marco de estereotaxia, que es una especie de anillo alrededor de la cabeza, es un sistema de puntería nada más, se le hace un escáner y una resonancia. Entonces, se hacen unos cálculos matemáticos, trigonométricos, con unas coordenadas espaciales de X, Y y Z, como si estuviéramos delimitando en astronomía una estrella. Claro. Y entonces, a través de ese marco que tenemos especial, metemos ese electrodo hacia esas coordenadas. Bien.
El error que debemos de asumir entre las coordenadas, la resonancia, el escáner y con todo, tiene que ser menor de 1 milímetro. Bien. Entonces, una vez que se determina el punto diana mediante un electrodo, que lo que tiene la punta es un altavoz que registra la actividad de las neuronas, las descargas eléctricas que tiene, y que sabemos que estamos ahí, retiramos ese electrodo y metemos el definitivo. Y cuando está metido el definitivo, entonces estimulamos. Y el paciente es con el que tenemos que hablar si nota alguna cosa rara. ¿Por qué? Porque si ese electrodo está 1 milímetro o 2 milímetros hacia la derecha, hacia la izquierda del punto diana, entonces veremos que tiene una contracción tetánica y que estamos en una zona que no es la adecuada para producir eso, o tiene mareos o tiene cualquier otro tipo de problema. Entonces son los efectos secundarios. Y a la vez vemos que, por ejemplo, la rigidez o el temblor ceden. Entonces sabemos que estamos ya en el punto exacto. José María, el beneficio para el paciente es casi inmediato, por lo que nos cuenta Fernando, ¿no? Es espectacular. El paciente al día siguiente, cuando se levanta, no tiene temblor, es capaz de caminar, va muy rápido. Hay dos mecanismos. Uno es simplemente el hecho de meter el electrodo produce una lesión, una conmoción en esa zona, de tal manera que ya queda con una mejoría. Pero ese efecto cede y entonces al cabo de unos días es cuando ya empiezas a conectar el electrodo y empiezas a estimular. Lo que haces es bloquear esa zona para que deje de funcionar y el resto del cerebro funcione bien. Y es espectacular. Hay algunos vídeos de encender el aparato, el paciente está temblando y deja. Lo vuelves a apagar y el paciente empieza. Pero diferencias de 2, 3, 4 segundos. Fernando, ¿el pronóstico es tan sumamente bueno y óptimo que no hace falta volver a intervenir o en algunos casos puede...? Bueno, pues son efectos. A ver, en los resultados lo que al paciente se le tiene que decir es que el objetivo de la cirugía es como cuando él está con su medicación en el mejor momento sin los efectos secundarios. Es decir, nosotros vamos a ponerle como con el mejor momento de la medicación. Ese es el objetivo, sin esos efectos secundarios que había comentado. ¿Qué puede ocurrir? Puede haber complicaciones, como todo. Claro. Las complicaciones, lo que llamamos la morbimortalidad, pues, por ejemplo, mortalidad está por debajo del 1%. Nosotros hasta ahora, más de 400 pacientes, fue 0. Morbilidad, que puede ser secuelas que puedan quedar neurológicas por derrames cerebrales o similares, pues son aproximadamente de los 700 y pico electrodos del 0,007%, o sea, que es prácticamente nulo. Es una cirugía muy segura. Eres un experto, acabas de hablar de 400 intervenciones. ¿Cuántas intervenciones has hecho de tratamiento quirúrgico del Parkinson en tu vida profesional? De Parkinson más de 400. Nosotros fuimos el primer hospital de la red del Insalud, antigua, que empezó con esta cirugía del Parkinson. Y ahora, el 20 de junio de este año, son 20 años. 20 años de la primera operación. Jueves 20 de junio del 96 era la primera intervención de ese tratamiento quirúrgico de Parkinson. José María, ¿crees que la gente está enterada de ese tipo de tratamiento? ¿Tú crees que en servicios sanitarios se les informa de la posibilidad de, siempre y cuando cumplan esos criterios, lógicamente? Lo que es importante es que el sistema sí sabe que hay neurólogos que los están llevando y saben a aquellos pacientes que pueden beneficiarse. No todos los pacientes van a acabar con una estimulación cerebral. Si hay un buen servicio de neurología, hay mucha gente implicada en ella y que están en las unidades de trastornos del movimiento y ellos sí saben qué pacientes son los que pueden ser valorados. No todos luego llegan a ser operados porque se evalúa con los cirujanos y los demás y entonces se decide cuáles sí, cuáles no. Pero en el sistema sí es y cada vez se va a ir a más y hay algunos estudios que demuestran que hay veces que cuanto más joven lo hagas, sobre todo en gente muy joven, consigues que el deterioro sea menor con la medicación. Pero como bien ha dicho el doctor José María Torres y el doctor Fernando Seijo, eso depende de los médicos especialistas que le están tratando a usted, si usted sufre Parkinson y nos está viendo desde casa. Queridos doctores, doctor Fernando Seijo y José María Torres, muchísimas gracias a los cirujanos del Centro Médico. Muchísimas gracias por estar aquí en Saludables y por abrirnos los ojos sobre una técnica que, si bien tiene 20 años, para mucha gente que está en casa es bastante desconocida. Muchísimas gracias, espero volver a tenerlos aquí para seguir informándonos y aleccionándonos de esa manera tan sumamente exitosa. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a vosotros, es un placer.